Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué horas son? La una. Bueno, los lujos que permite la cesantía. El día de hoy noté que mucha gente quedó algo acongojada por la demostración de la profe, porque no te voy a negar que, perdón, no les voy a negar que también quedé algo perplejo, que he vuelto para atrás. Pero llegué a la casa después de comer algo y le empecé a dar una vuelta y encontré una solución y la quiero compartir. Este es el primer ejercicio. Déjenme afinar un poco más el pulso y quizás mañana haya algo más, algo nuevo. Bueno, la integral en cuestión a resolver es esta. Vamos a intentar dibujarlo bien porque no me gusta dibujar mal. Ya quedó como el forro, pero bueno. Es la integral desde menos 1 hacia 2, ¿ok? De la función x cuadrado sobre 2 más 1. Muy bien. Todo eso diferencial de x. Tiene el formato típico de una integral definida. Pero, aquí es donde empiezan los problemas. Primero, ¿qué nos dice la profe? Vamos a escribirlo acá para descansar un poquito la mano porque cansa esto. Dice, como primer punto, vamos a hacer el punto A, ¿ok? Dice, definiendo 6 subintervalos o subintervalos, vamos a escribirlo así como corresponde, 6 intervalos de igual longitud donde los xy, o sea, son los puntos medios de cada subintervalo. Intervalo. Ya, ok. Vamos a partir con eso. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo vamos a intentar hacer lento, pero con que la intención de que nadie se pierda. Lo que hay que definir primero son los intervalos, ¿ok? Y los intervalos es lo que nosotros conocemos como el delta x, ¿ok? Recuerden que el delta x es igual al límite superior, que en este caso es 2, ¿cierto? Menos el límite inferior. Y el límite inferior es, vamos a hacerlo bien, menos 1. Todo esto dividido de 6. ¿Por qué? Porque nos piden 6 intervalos, 6, perdón, subintervalos. Si resolvemos acá, esto da, entonces suma que da 3 sextos. Muy bien, y si simplificamos por la mitad, o sea por tercia, queda como un medio. Ok, esa es la primera cosa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a definir los intervalos. Vamos a dibujar una línea de color, ¿qué color? Azul, ok. La vamos a dibujar por acá. En donde yo tengo que hacer 6 intervalos acá, ok. Entonces voy a dibujar una rayita acá, otra por aquí. Y ahora esto lo tengo que dividir en 6 partes iguales. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5, y ese sería el sexto, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces lo demás lo puedo borrar. Lo vamos a dejar ahí. ¿Ok? Imagínense que esto
es el eje X, ¿ok? Es el eje X. Entonces, aquí vamos a mirar primero el límite inferior, que en este caso es menos 1. Y ese dato lo vamos a anotar aquí. Menos 1. Y el límite superior, por contraparte, estará aquí. Este es el límite, son los límites de la integral, digamos. Pero, y tenemos, los pidieron 6 intervalos, y acá están, del 1 al sexto, ¿cierto? Pero nos piden que los xy sean los puntos medios de cada subintervalo. Punto medio me refiero a estas líneas que vamos a dibujar aquí en rojo, ¿ok? Pero antes hay que asignarle valor a esto. Piensen ustedes, chiquillos, que si yo tomo un menos 1 y le tengo que ir sumando el delta x. Entonces, y aquí vamos a empezar a usar algo de matemática, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a escribir menos 1, ¿cierto? Y le voy a sumar un medio. Una forma inteligente de sumar esto a un medio es sumar 0.5, ¿cierto? Que es lo mismo que un medio. Es una forma inteligente de hacerlo. Entonces, menos 1 más 0.5 da menos 0,5. ¿Ok? Entonces este intervalo es menos 0.5. ¿Ok? A ese 0,5 le vuelvo a sumar nuevamente 0,5. Entonces, sin hacer nada en la calculadora, le doy más 0.5 y me da 0. ¿Ok? Después, si sumo 0,5, obviamente esto da 0,5, pero ahora positivo. Ahí está. Y a ese punto 5 yo le vuelvo a sumar 0.5 y eso da 1, ¿no? Claro. Y acá dará 1.5. Evidente, ¿cierto? Y si vuelvo a sumar 1.5, o sea, perdón, a sumar 0,5, llego a 2. O sea, los intervalos están bien. Ahora, cuando la profe habla de los puntos medios, por izquierda o por derecha, lo que hay que entender es lo siguiente, miren. Y aquí me voy a explayar un poco, pero creo que es necesario hacerlo. Recuerden que acá nosotros tenemos una función cualquiera, la que ustedes quieran. La voy a dibujar con una línea. O sea, una función así. Horrible me quedó, pero ahí, ¿cierto? Por ejemplo, esa función. Ahí ponte que tenga esta forma, así, da lo mismo. Entonces, lo que hace la profe es esto. Fíjense. Este intervalo va a tener ese valor. Ok, este segundo intervalo va a tener ese valor. Este tercer intervalo va a tener ese valor. Fíjense que estoy analizando por izquierda. ¿Se fijan o no? Que ahora toma como más sentido. Ahí. Este otro intervalo tomará ese valor. Y este último intervalo tomará ese valor. Ahí está. Entonces, este quedó medio feo, pero se puede arreglar. Vamos, porque me gusta que quede bonito. Sí, soy algo detallista a veces. Vale la pena hacerlo, claro. Ya, ahí se ve mejor. Y corregimos aquí abajo. Bueno, fíjense que cada intervalo, en este caso, está tocando la curva por su lado izquierdo. Acá se puede ver, ¿cierto? También podría proyectar esto, moverlo hacia la izquierda, de forma tal que la curva pasara por el costado derecho, ¿cierto? Pero acá se nos está pidiendo que sean los puntos medios de cada intervalo. Y el punto medio es justamente la mitad de cada intervalo. ¿Ok? Lo voy a hacer con rojo. Aquí al ojímetro, obviamente. Y lo voy a hacer aquí un poquito más larga la línea para que no se me confunda. Lo vamos a hacer inclusive hasta más decente. Fíjense ustedes que hasta uno se pone hasta creativo. Ahí, mira, entonces yo tomo esto. Copiar, pegar. Ahí tengo el primer punto medio del primer intervalo. El punto medio del segundo intervalo,
el punto medio del tercer intervalo y así sucesivamente. Si fijan, estoy tomando los puntos medios, la mitad nomás de cada intervalo. Y ahí está. Entonces, ¿cuántas iteraciones vamos a hacer o cuántas mediciones vamos a hacer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Ahora, hay que asignarle valor a esto. Una buena forma de hacerlo, porque aquí, oye, ¿cuál es el valor de este intervalo? Claro, simple. Vamos a calcular el promedio aritmético de los valores que están encerrando, digamos, a cada punto medio. Entonces yo hago aquí menos 1 más menos 0.5 y lo divido en 2 porque es un promedio, ¿sí? Son la suma de los dos, la suma literal, o sea, volvemos, menos 1 más menos 0.5 y eso dividido en 2 y eso me da menos 0.75. Lo voy a anotar con rojo también. ¿Se fijan o no? Menos 0.75. Si hago la misma operación acá, tomo bueno, aquí, menos 0.5 más 0 es lo mismo, ¿cierto? Menos 0.5 dividido 2, eso da menos 0.25 o menos un cuarto, como usted quiera. Los vamos a trabajar en decimales. Acá 0 más esto mismo, ¿cierto? Dividido en 2 es 0.25. Fíjense que acá es el mismo valor de al lado, pero ahora positivo. Ahí está. Acá, 0.5 más 1 sobre 2, eso me da 0.75. Y acá sería 1 más 1.5 sobre 2, me da 1.25. Y después 1.5 más 2 sobre 2 da 1.75. Y ahí está. Ahí está, bonito. ¿Se fijan o no? Entonces, vamos a acomodar esto un poquito por acá. Aquí estamos analizando los puntos medios. ¿Ok? Perdón. Y acá baja voy. Bueno, en este caso, ¿cómo interpretar esa superficie? Esa superficie de orden 6. ¿Por qué? Porque son 6 los intervalos. Aquí está el intervalo 1, 2, 3, 4, 5 y finalmente el sexto, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué cosa? A la sumatoria, ¿ok? De i desde 1, ¿cierto? Ya no es hasta el enésimo, sino hasta el sexto intervalo, ¿cierto? De los f de x y multiplicado por el delta x. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay que evaluar en la función original, en el integrando, que de hecho sea de paso me lo voy a llevar hasta abajo, como cuando uno va perreando, ¿cierto? Hasta abajo. Bueno, esta es la función f de x, ¿cierto? Que es el integrando. Entonces vamos a tener clarito que esto es un f de x. Entonces este f de x yo lo tengo que ir evaluando en cada subintervalo y además sumándolo. ¿Ok? O sea, pero antes vamos a hacer un pequeño arreglo acá. Voy a copiar aquí que el área o la superficie de la iteración número 6 es igual a la sumatoria, pero fíjense, este delta x lo puedo trasladar afuera, o sea, es una multiplicación esto en definitiva. ¿Cuánto valía el delta x? 0,5 o un medio si usted quiere. Yo lo voy a dejar como 0,5 dado que estamos haciendo todo el trabajo con decimales, ¿cierto? Para que no se pierda. Ok, entonces, y acá voy a abrir un paréntesis bien grande en donde se deben sumar todos los f de x y desde 1 a 6.
entonces sería la función f de x, perdón, como lo escribí acá. Oh, ayuda. Ah, ya, aquí está. Sería el x1, estoy haciéndolo horrible. Ahí sí, el x1, como es una función suma, será el f de x2 más el f de x, pero ahora evaluado en el tercer subintervalo, en el tercer punto medio del intervalo, más f de x, ahí sí, a la 4, perdón, a la 4, x4, más f de x a la 5, ¿cierto? Y finalmente el f de x a la x6, perdón. Y aquí cerramos el paréntesis. Lo vamos a dar cuenta que obviamente hay 6 puntos que comparar, dado que hay 6 puntos medios de cada subintervalo. ¿Ok? Fíjense que esto hay que hacerlo ordenadito para que nadie se pierda, ¿cierto? Ya, entonces aquí yo tengo que evaluar cada de estos valores en esta función. ¿Ok? Esto toma mucho tiempo. Se pueden hacer una tabla de valores, pero yo les voy a enseñar un truquito que funciona con la calculadora Casio FX570, la LA, la Plus, esa de color gris. Y una cosa bien entretenida, fíjense ustedes. Se van a dar cuenta que el paso entre cada intervalo es de ¿cuánto? 0,5, ¿cierto? Claro, porque 0,5 es justamente el valor del delta X. ¿Ok? O sea, la distancia de aquí hasta acá es justamente 0,5. De aquí hasta acá es 0,5. Haciendo esta resta podríamos obtenerlo, pero no nos vamos a complicar tanto la vida. Ahora, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo hacerlo de una manera sencilla? Porque esa es la idea. No quiero que se compliquen. Si ya esto ya es complicado, no es la idea complicarlo más. Entonces, acá podría ser prudente hacer un tabla de valores. Lo vamos a hacer aquí al lado, donde acá yo tengo el valor del xi y acá tengo el resultado, o sea, el f de x, el f de xi. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, porque no tengo una forma de cómo mostrar la calculadora en este minuto en pantalla, pero voy a encontrar la forma de hacerlo. Por aquí vamos a hacerlo de manera inteligente. ¿Ok? ¿Cuántos son los intervalos? 6, ¿cierto? Entonces miren lo que vamos a hacer. Los vamos a poner pillos para la cosa. Ahí. Estoy probando jugo. Ahí. Son 6, ¿cierto? ¿Cuánto llevo? 1, 2, 3, 4, 5. Falta este de acá. Y ahí está. Perfecto. Entonces acá el i justamente es este que está acá. Entonces el primer i, a ver si lo puedo achicar un poquito, quiero que se vea. Bueno, acá el primer i sería menos 0.75, que el que está ahí, ¿cierto? De hecho me voy a ver más astuto y los voy a ir copiando para relajar un poco la mano. El primero sería ese que está ahí, ¿cierto? Ahí está. El segundo sería este que está aquí. Ahí está. El tercero sería este que está acá.
El cuarto es ese tal que está ahí. Vamos a acomodarlo bien por acá. Aparece, por Dios. El quinto es el que está ahí. Y finalmente el sexto es aquel que está acá. ¿Ok? Entonces ahora tenemos que encontrar la imagen de esta cosa en esta función, en f de x. Entonces yo voy a la calculadora y voy a escribir paréntesis, línea de fracción, arriba alfa x, ¿cierto? Perdón, me equivoqué. Paréntesis, menos punto 75, cierro el paréntesis, lo elevo al cuadrado, abajo le escribo un 2 y a la derecha le dejo sumando 1. Si encuentro ese resultado, me dice que es, lo voy a hacer en verde, me dice que es 1. Vamos a usar 4 cifras decimales, 1.2828, ¿cierto? 12. Ahora, en la calculadora no he hecho nada, ¿cierto? Entonces, usando las teclas, las flechitas, me voy para arriba, me voy a meter dentro del paréntesis y voy a cambiar por menos punto 25. Entonces, me dice que es 1.0312. La misma jugada. ¿Se fijan o no? Ya les vamos pillando la maña. Después punto 25 lo reemplazo y me dice que es 1.03. Bueno, obviamente va a ser lo mismo de arriba porque como está el cuadrado se transforma en positivo, así que ahora estoy llegando a esa conclusión. Después cambio por punto 75 y me dice que es 1.28. Horrible me quedó ese 8. Ya, por ahí me la creo mejor. 2812. Después reemplazamos en el paréntesis la calculadora, ¿cierto? Por 1.25. Entonces me dice que es 1.7812. Fíjense que todos terminan en 12, qué curioso. Y después reemplazamos por 1.75 y me dice que es 2.5312. Ahí está. Entonces, fíjense lo que están acá. El f de x1, recuerden que este es el primer intervalo, este es el segundo y así. Está en orden, está bien ordenadito. Entonces, este dato que está aquí, ese que está ahí, corresponde a ese. Este que está acá, corresponde al de aquí. Ese que está aquí, corresponde al de acá. El que está aquí, acá, aquí, por acá y aquí, por acá. Entonces, ¿qué nos dice ahora? Simplemente tenemos que sumarlo. Entonces, miren ustedes qué maravilla. Miren ustedes qué maravilla. Llegar y sumar. Entonces voy a poner eso por ahí. Más, ¿cierto? El valor, la imagen, digamos, del segundo intervalo en el f de x, que recuerden ustedes que es el integrando. Después hice el primero, el segundo, el tercero igual, ¿cierto? Ya, pero lo voy, para no perder la costumbre, lo vamos a sacar desde aquí. Ahí. Después más el otro intervalo, vamos en el cuarto, 1, 2, 3, en el cuarto intervalo, más bien subintervalo. Después el quinto, creo que ahí voy en orden, ¿cierto? Ahí.
Y acá, bueno, es que mover esto un poquito más para el lado porque se me acaba la pantalla. Bueno, y queda el último, que sería este de acá. Si la profe me permite hacer una demostración, les voy a mostrar cómo sacar esta tabla de datos en menos de 10 segundos. Bueno, entonces el área, digamos, con 6 intentos, 6 iteraciones, sería 0,5 o un medio, como usted guste, multiplicado por la suma de todo esto. Esto ya lo tengo que hacer manual ya. Sería 0,312, 0,312, 2812, 1,7812 y 5312. Ya, vamos a empezar a sumar. 1.2812 más 1.0312 más 1.0312 más 1.2812 más 1.7812 más 2.5312. Bueno, si realizo la suma, me da un valor de 8. Horrible el 8. Ya. 8.9372. Y al multiplicar eso por un medio, que es lo mismo que multiplicarlo por 0,5, ¿cierto? Que son equivalentes. Por punto 5 me da 4.46 o 86. Como es un área, la vamos a entregar en términos de u al cuadrado, porque es un área. No sabemos si son kilómetros, metros, micras, la verdad no interesa, unidad al cuadrado. Así que eso, chiquillos. Spoiler alert. La calculadora FX570 Plus, ustedes van al mode, tecla mode y apretan la tecla 7 de tabla. Aparece este simbolito. Miren, yo no les puedo mostrar lastimosamente, pero algún día voy a poder hacerlo. Aparece un f de x, ¿cierto? Y un es igual. Entonces ahí ustedes, ¿qué van a escribir? Van a escribir el integrando. Esto que está acá. Entonces, con harto cuidado. Línea de fracción, arriba, alfa x al cuadrado sobre 2 más 1, ¿cierto? Le dan un igual. Dice, pregunta por un inicio, o en inglés start, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro inicio? Este que está acá. Entonces yo le escribo menos 0.75. Me pregunta dónde quieres que termine. Acá. Le digo, entonces le escribo 1.75. Después me dice step, o en español quiere decir paso. Cada cuánto vamos a ir avanzando. Y ese avance, esa progresión, es justamente el delta x. ¿Y el delta x cuánto es? 0,5. Entonces yo le escribo 0,5 en paso. Espérate. X al cuadrado. Ahí sí. No 75, ya. Punto 5. Ahí está. Entonces ahora me da curiosamente esta misma tabla. Exactamente la misma. Eso después le voy a pedir a la profe si es que me permite hacerlo, cómo hacerlo con la calculadora. Entonces me parece exactamente esta misma tabla. Lo demoramos cuánto, par de segundos en hacerla. Ya, chiquillos, descansen y llegamos al mismo resultado. Después voy a calcular cuándo es el enésimo, porque ahí cuando es enésimo, el enésimo intervalo, aplica el límite cuando tiende al infinito. Y eso tengo que estudiarlo. Por ahora me preocupé de que resolver la cantidad de 6 intervalos. Cuando es el infinito, recuerden que aquí va una n, que da una expresión. En cambio, cuando está definido ya la cantidad de intervalos, da un número real, que en este caso fue 0,5. Como les vuelvo a repetir, aquí observamos desde los puntos medios, o sea, estamos integrando desde los puntos medios, esa misma línea hacia arriba. Aquí están marcados los puntos por el lado izquierdo, también puede ser por el lado derecho. ¿Okay? Y esta integral es aproximada, ¿okay? Porque no toca completamente la curva.
Por eso es un área siempre va a ser menor a la integral definida. Ok, esta con intervalos siempre va a ser menor. Pero eso será materia de otro video. Ya, chiquillos. Ahora sí que me voy a acostar, ya que hace media hora dije que me iba a acostar. Están esperando ahí con la cama calentita. Ya, chiquillos. Hasta la próxima.